amados hermanos, estamos en uno de los capítulos más hermosos de la Escritura y nos habla del amor. El capítulo 12, el apóstol Pablo estuvo hablando de los dones espirituales y cómo la iglesia de Corintios había desviado el propósito de los dones. En el capítulo 14 vamos a hablar específicamente del don de lengua y les voy a dar mi opinión respecto del don de lenguas y cuál a mi entender y según la palabra del Señor, porque yo trato de ser bíblico, cuál es mi opinión respecto a la actualidad de las lenguas. Pero eso va a ser el próximo miércoles. Entonces, amados hermanos, vimos cómo la iglesia de Corinto estaba tratando mal los dones, ¿verdad? Porque le gustaba mucho el exhibicionismo. Deseaba los dones donde aquellos que se pueden lucir delante de toda la gente. El don de profecía, el don de lenguas, etc. Entonces, pero no quería los dones donde usted tenía que servir apartado, donde nadie podía verlo. Le encantaba el don de hacer milagros, etc. Entonces Pablo comenzó a decirle, a enseñarle que los dones son una herramienta de Dios para la iglesia y son necesarios porque la iglesia es un ente espiritual, es el cuerpo de Cristo y se potencia a través de los dones y se desarrolla con los dones. Dios ha bendecido a personas específicamente para que desarrollen una función dentro de la iglesia. Entonces, no podemos nosotros ignorar los dones, sino que por el contrario, tenemos que buscarlos. Y le dice a los líderes, procurar los dones mejores. Es decir, que los líderes tienen que ubicar a las personas que tienen un don específico en los lugares donde pueden ser utilizados, ¿verdad? Los mejores dones como el don de profecía, el don de ciencia, palabra de sabiduría, tenían que ser puestos donde ministraran más a la congregación. Entonces, pero Pablo les dice en el último versículo del capítulo 13, pero yo quiero enseñarles algo mejor. Y comienza Pablo a hablarles de lo que es el amor. Y les dice Pablo que no importa cuál don ellos tengan, no importa la cantidad de dones que hayan ustedes, si ese don no va unido al amor, nada soy. Y no importa cuánto yo pueda ofrendar, cuánto yo pueda dar, cuánto todos mis bienes darlo a los pobres, inclusive entregar mi vida, pero si lo hago para exhibirme, si lo hago para que otros me vean lo bueno que yo soy y no lo hago por amor, de nada me sirve. Y dice Pablo también, habla de lo que es el amor, de lo que el amor está dispuesto a enfrentar. Y solo para recordarlo un poquito, dice Pablo, se lo voy a recordar, el versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En otras palabras, Pablo dice, el amor hace las cosas bien. El amor bendice y no maldice. El amor no hace sufrir a alguien por el hecho de hacerlo sufrir, por tratarlo mal, sino que por el contrario, hace todo bien. Ahora, tenemos que entender pues, que el amor implica sufrimiento. Por eso es que dice que es sufrido. Y no necesariamente el amor siempre va a tener éxito. ¿Cómo así? El Señor Jesucristo vino y trajo de su amor, trajo el amor de Dios con él. Sin embargo, no podemos decir que todas las personas que lo escucharon, pues recibieron ese amor. Entonces pareciera que el amor que el Señor dio no tuvo éxito. Por el contrario, usted sabe, lo mataron, lo crucificaron. Y no había más grande amor que el de él. Entonces, inclusive, cuando estaba siendo crucificado, le dijo al Padre, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Hasta en ese momento el Señor Jesucristo mostró amor. Sin embargo, el amor no es siempre bien acogido, no siempre tiene la respuesta que uno esperaría. Sin embargo, a pesar de no tener esa respuesta, el amor no deja de ser, que es el tema de ahora. El amor no deja de ser. El amor hace cosas correctas. Ahora, quiero diferenciar, ¿verdad? Aquí nuestro amor no es que el amor en sí, el amor que yo siento, el amor que siente una persona por otra persona, nunca va a dejar de ser. No quiero que nos confundamos, porque este amor es el que debe habitar en el corazón de todos los creyentes. Es un amor que viene de Dios y de ese amor yo comparto con los demás. Pero cuando estoy con un amor con mi esposa, el amor con mis hijos, amados hermanos, yo tengo que cultivar ese amor, porque ese amor es humano y ese amor puede dejar de ser. Si yo no cuido ese amor, amados hermanos, se puede apagar y puede desaparecer. Y por eso es que de repente hay personas que se amaron muchísimo, pero se maltrataron muchísimo, porque quizás algunos era el que daba el amor y el otro el que daba maltrato, pero cuando no hubo una reflexión sobre eso, el amor fue desapareciendo. No se refiere a ese amor, sino que el amor que viene de Dios. Cuando una pareja se ama y se ama con el amor de Dios, se ama con el propósito de Dios, se ama, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, toma de ese amor para amar a su esposa, para amar a sus hijos, para amar a los hermanos, para amar a los amigos. Ese amor tiene la permanencia de Dios, porque la Biblia dice que Dios, oiga, esto es amor. Entonces no quiero que se vaya a confundir, que diga, no, pues entonces mi esposa me dejó de amar, entonces nunca me amó. No, le amó. Pero nosotros tenemos que reflexionar, pues, cómo nosotros fuimos con esta persona, porque somos humanos. Y entonces el amor requiere ser cuidado, requiere ser cultivado, requiere ser alimentado. La persona que ama necesita reciprocidad, necesita sentirse amado. Pero el amor de Dios da aún, oiga esto, aún sin recibir nada. Al final conquista este amor, ¿verdad? El amor de Dios. Pero no siempre se recibe lo que uno espera. Entonces, amados hermanos, no es que no tengamos amor, sino que el amor entre humanos, que nace de la atracción, que tiene como principio la atracción, amados, ese amor requiere ser cuidado. Y cuando lo llenamos del amor de Dios, es un amor firme. Yo quisiera que buscáramos en su Biblia, y quiero ponérselos en su pantalla. Es Primera de Juan, capítulo 4. Mire qué interesante, porque por eso es que la Biblia dice, amados hermanos, que el amor no deja de ser. Oiga esto, por favor, se lo pongo en su pantalla. Perdón, ese es el versículo 8, perdón. Aquí estamos. Oiga esto. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, amados, vea que la Biblia dice Dios es amor, y por eso es que el amor nunca deja de ser. Entonces, cuando nosotros amamos en el amor de Dios, nuestro amor verdaderamente nunca dejará de ser. Ahora vea lo que dice el versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Oiga esto, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y el que permanece, y ahí está la eternidad del amor, mire, el que permanece en amor, que es Dios, permanece en Dios y Dios en él. Y por eso, amados hermanos, cuando una pareja se mantiene en el Señor, se cuidan, se tratan correctamente, es un amor que durará toda la vida. Entonces, amados, allí tiene la fortaleza de Dios, y por eso es que el amor no deja de ser. Y entonces, amados,
entramos a un punto cuando Pablo le dice a los corintios, quiere enseñarles algo mucho mejor y habla del amor, mucho más que cualquier don, mucho más que cualquier cosa que los mismos corintios hayan conocido y hayan practicado, porque es benigno, porque no busca lo suyo, porque no se irrita. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que está lleno del amor de Dios, eso es algo que bendice, que hace que las personas tengan algo especial en sus vidas. Entonces, dijimos en versículo 8, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué dijimos que el amor nunca deja de ser? Porque Dios es amor y Dios nunca va a dejar de ser. Pero dice, vea esto, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Oiga esto, dice de las profecías y de la ciencia que van a acabar. Y dice de las lenguas que van a cesar. Esto es bien interesante, amados, y quizás un preludio para el capítulo 14, porque cuando habla de profecías y ciencia, dice que van a acabar. Y esto, la palabra griega es katargeo, y quiere decir que algo externo les va a poner fin, ¿verdad? Porque va a llegar un momento donde las profecías van a cumplirse por completo. No estamos en ese tiempo, las profecías todavía están vigentes, hay muchas profecías que hay que cumplir, ¿verdad? Inclusive en el reino, ya vamos a ver un poquito más adelante, van a haber profecías, van a haber ciencia, van a haber, el Señor dice que los jóvenes van a profetizar en el tiempo del reino. Entonces no podemos hablar que se va a terminar ahora, sino que siguen. Tanto la profecía como la ciencia siguen adelante. No se van a terminar hasta que ellas se cumplan y hasta que Dios las detenga, porque ya estaremos en un momento donde no necesitamos ni más ciencia, ni vamos a necesitar ni más profecía. En cambio, las lenguas, la palabra es pauau. Es como el invito aquel de hace muchos años, ¿verdad? Que terminan en sí mismo, es decir, que se extinguen. Es como que algo tiene batería y dura caminando hasta que la batería tiene energía. ¿Por qué? Porque las lenguas tenían un propósito temporal, ¿verdad? Todos estos son dones temporales, pero es más temporal, más corto el tiempo de las lenguas. A mi entender, le adelanto algo que vamos a ver en el miércoles siguiente, es que las lenguas tuvieron vigencia en el tiempo apostólico. Pero ahí dejemos, porque vamos a entrar a examinarlos en detalle en todo el capítulo. Entonces, dice, vuelvo al texto, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque, oiga esto, en parte conocemos y en parte profetizamos. Oiga esto, que es bien importante, porque dice que ahora nosotros en parte conocemos, ¿verdad? Vamos adquiriendo más conocimiento poco a poco y en parte profetizamos, porque en la medida que Dios va revelando, nosotros vamos hablando lo que Dios nos va revelando. Entonces, pero aquí en el versículo 10 dice que es lo que le va a poner fin a lo que es la profecía y a lo que es la ciencia. Versículo 10, aquí está, mire. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Oiga esto. Dijimos en el versículo anterior, ¿verdad? Que nosotros en parte conocemos y en parte profetizamos. Quizás no es ni muy necesario traer a cuenta estos versículos, pero quiero abonar al conocimiento de todos. Quisiera que viéramos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice, por favor. Dice, oiga eso. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, oiga esto, del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces Pablo dice que su conocimiento y su fama y su historia pasada, él la tiene como basura, y la traducción correcta es estiércol, pero la tengo como basura por el conocimiento del Señor Jesucristo. Y también quisiera que viéramos en este mismo versículo, en este mismo capítulo, en versículo 12. Y si Pablo dice que él no lo ha alcanzado, ¿dónde quedamos usted y yo? Vea lo que dice, por favor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos muestra, amados hermanos, que ni usted ni yo, ni ningún ser que no sea nuestro Señor Jesucristo, ha alcanzado la culminación de su conocimiento en Cristo, sino que estamos en un proceso, en un avance. Dice 1 Corintios 8:2, si alguno nunca lo ha escuchado, si alguno cree que sabe algo, todavía no sabe nada como debe saberlo. O sea que nosotros tenemos que permanecer en un constante aprendizaje, en un constante aumentar de nuestro conocimiento de todas las cosas, y en especial de nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. El Salmo 139, téngame paciencia porque me gustaría mucho que viéramos eso, porque de repente uno se encuentra con personas que consideran que ya su vida, que ellos ya lo saben todo. Una vez me encontré con alguien y me dijo, pastor, ¿y quién me puede enseñar algo a mí? ¿Cómo yo voy a estar aprendiendo a esta época? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué le puedo enseñar, verdad? Si tiene esa actitud tan difícil de considerarse completamente lleno. Vea lo que dice el Salmo 139. Y de este Salmo 139 vamos a ver el versículo 1. Vea lo que dice, por favor. Dice, oh Jehová, vamos a ponerlo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, oiga esto, te son conocidos. O sea, que Dios sí nos conoce. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la conoces toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, oiga esto, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amados hermanos, miren, es imposible pensar que nosotros hemos llegado a un nivel de conocimiento donde no tenemos necesidad. Pero qué difícil es para el hombre estar en una posición de enseñar, de liderazgo, de maestro, y de repente tener que ponerse en una posición de alumno. No mucha gente lo puede hacer. No mucha gente lo puede hacer. Entonces ahí mucho tiene que ver, amados hermanos, mucho tiene que ver la sencillez, el poderse ubicar como hombre finito, ¿verdad? Entender eso, y que realmente no nos es posible, como hijos de Dios, saberlo todo. No estamos ni por cerca, oiga esto, ni por cerca de conocer, de saber, ni entender a Dios. Y por eso es que estamos constantemente aprendiendo. Y si usted ha detenido su aprendizaje en el Señor, usted ha equivocado el camino. Mire lo que dice Pablo, y con esto vamos a terminar la parte de lo que dice que el conocimiento acabará y la profecía va a acabar. Oiga lo que dice el versículo 33 del capítulo 11 de la carta a los Romanos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos.
Amén. Así que, amados hermanos, ahí está. Cuando Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 de la carta a los romanos está hablando sobre el futuro de Israel y el trato que Dios tiene con Israel y que Dios no ha desechado a Israel, sino que lo tienen en stand-by ahorita, pero va a llegar un momento que dice la Escritura que todo Israel será salvo. Ese es otro estudio, si no lo puede buscar usted ahí en YouTube. Tenemos un estudio de la carta a los Corintios, a los romanos. Entonces, amados hermanos, ahí nos damos cuenta que es insondable. No podemos nosotros ver todo el conocimiento, ni siquiera sacar el registro de cómo Dios piensa. Y por eso es que yo me quedo con la boca abierta cuando muchos predicadores dicen, no, es que Dios piensa esto y esto y esto. Y Dios hace esto y esto y esto. Y Dios va a hacer esto y esto. Yo digo, qué barbaridad. ¿Cómo saben? Mire, uno se tiene que ceñir al registro de la palabra. A mí me enseñaron en teología, amados hermanos, que cuando la palabra calla, yo tengo que callar. Y entonces yo no puedo venir y querer interpretar lo que Dios está pensando, con que no sé ni lo que está pensando mi esposa. ¿Cómo voy a saber lo que está pensando mi Dios, que es eterno, que es infinito? Entonces, amados hermanos, la ciencia sigue. Entonces, pero hay una porción. Y volvamos a Corintios, porque aquí dice cuándo de verdad se va a terminar. Se va a terminar la ciencia y se va a terminar, amados, la profecía. Y dice el versículo, volvamos al texto en el que estábamos, perdón, aquí estamos. Estamos en 1 Corintios 13, por supuesto, pero vamos al versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, ya vimos eso, y en parte profetizamos. Mire esto, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, amados hermanos, dice Pablo que cuando venga lo perfecto, todo lo que era en parte, es decir, toda mi actitud de aprendizaje en la ciencia, toda la profecía, es decir, la revelación de Dios para mí, todo eso va a terminar, porque yo estaré completo. Pero ¿cuándo? ¿A qué se refiere el apóstol cuando venga lo perfecto? Amados, ¿por qué? Porque y vamos a ver qué no es cuando venga lo perfecto, ¿verdad? Porque uno dirá, bueno, cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros seremos transformados y nos vamos a estar en la presencia del Señor. No es en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque en la tribulación va a haber profecía y no puede detenerse un don para reactivarse más adelante. No, cuando dice que va a dejar de ser, es definitivo. Entonces no es en el momento del arrebatamiento. Amados hermanos, tampoco es en la segunda venida, porque usted tiene que diferenciar lo que es el arrebatamiento. Cuando suena la final trompeta, los muertos en Cristo y los creyentes son levantados, son transformados y son levantados, y nos vamos a unir con Cristo en el Señor. Dios, el Señor Jesucristo, en el arrebatamiento de la iglesia, no pone sus pies en la tierra. En la segunda venida, el Señor viene y sí pone sus pies en la tierra. Entonces, amados, pero allí comienza el reino, y la cuestión que en el reino va a haber profecía, va a haber conocimiento, se va a aumentar el conocimiento. Entonces, no es lo perfecto, no sería tampoco en el reino, sino que, mis queridos hermanos, es un aspecto bien importante de la vida cristiana cuando nosotros vamos a ser perfectos. Y eso va a ser cuando usted y yo estemos, y nosotros lo creemos, en el estado eterno perfecto del creyente. ¿Cuándo será eso? Cuando todo esto haya terminado, amados. Cuando ya estemos allá en la Nueva Jerusalén, todos los creyentes, y estemos en esa eternidad con Dios, entonces todas las cosas, amados hermanos, serán perfectas en ese estado eterno. Fíjense, solo para ilustrárselo, amados, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21.
Apocalipsis capítulo 21. Mire por favor, mire qué interesante lo que dice Apocalipsis 21. Dice, vamos al versículo 22. Dice, oiga esto, hablando de la Nueva Jerusalén. Dice así. Y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque un templo es para nosotros aquí temporal. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 24. Y las naciones que hubieren sido salvas, porque no todas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Para poder explicar esto, ese es otro tema precioso, amados hermanos, pero será cuando hayan pasado todas las cosas ya, el arrebatamiento, la segunda venida, en este espacio del arrebatamiento y segunda venida, por supuesto la destrucción de los malos y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y estemos en la eternidad con Dios. Entonces allí, amados hermanos, no habrá más profecía. ¿Para qué va a haber profecía? Si estaremos completos en el Señor. Ni sol va a haber, ni luna va a haber, porque la gloria de Dios iluminará nuestro rostro, como dice el apóstol Juan, que seremos igual a Él porque le veremos a Él. O sea que vamos a tener una contextura. No sé cómo será nuestro cuerpo, no sé, no me pregunte cómo, no tengo idea, ¿verdad? ¿Cómo será nuestro cuerpo que no se va a destruir delante de la gloria de Dios? Si usted se recuerda, Moisés le dijo, Señor, déjame ver tu rostro. Y el Señor le dijo, no hay nadie que vea mi gloria y que sobrevivan. Pero ese día nosotros sí. Ese día usted y yo vamos a poder ver, oiga esto, vamos a poder ver a Dios. Los judíos tienen una celebración que se llama Bar Mitzvah, y es cuando el niño pasa de su estado de niño a su estado de hombre. Y Bar Mitzvah lo que quiere decir es hijo de la ley. Es cuando el hijo, el muchacho, está sujeto por sí mismo a la ley. Entonces, de la misma manera nosotros los creyentes, va a llegar un momento, amados hermanos, donde vamos a madurar por completo y estaremos en las manos de Dios y estaremos, con el conocimiento completo, estaremos completos usted y yo, y no vamos a necesitar de más maestros, no vamos a necesitar de nada más que solo gozar de la gloria, de la presencia, de la gloria de Dios. Ahora, volvamos al texto para poderlo terminar. Primera de Corintios 13 estamos, ya está, para poder terminar el capítulo. Dice así, aquí estamos. Dice, aquí nos quedamos exactamente. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Por eso la profecía, por eso la ciencia. Y después dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, oiga esto, dejé lo que era de niño. Y esto, aquí se aplica lo que le hablaba de la ceremonia esta del Bar Mitzvah, cuando el niño pasa a ser hombre y estar sujeto a la ley. Eso es en el pueblo de Israel. Entonces, dice aquí que cuando era niño hablaba como niño. Nosotros estamos por decirlo así, en una niñez espiritual. Por más maduro que usted considere que es, amados hermanos, todavía somos niños. Todavía nuestro conocimiento está falto, por decirlo así. No está completo. Y por eso es que usted ve que hay diferentes interpretaciones bíblicas, diferentes denominaciones. Unos creen una cosa, otros creen otra. Pero en esencia los creyentes estamos seguros de las cosas principales. Porque ahora nosotros
Pensamos como niños porque la revelación, nuestra mente no está completa todavía y un día se va a completar. Entonces dice el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, está haciendo una comparación, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por supuesto, también aquí hay una enseñanza más actual para nosotros que tenemos que ir creciendo y madurando en el camino del Señor, ¿verdad? Para tener conductas correctas y que bendigan nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Ahora, vean lo que dice el versículo 12 y por eso es que seguimos aprendiendo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Nos detenemos ahí. Ahora usted ve un espejo y usted se ve de manera nítida, pero en el tiempo del apóstol Pablo, los espejos eran bronce, pero bronce bruñido, bronce lijado, de tal manera que no se veía las facciones correctas, sino que eran unas imágenes un poquito oscuras, ¿verdad? Entonces, pero dice Pablo que ahora vemos así un poquito oscuro porque la revelación no está completa, vamos aprendiendo. Por ejemplo, una de las características de la revelación es que es progresiva y desde hace 2000 años y desde tiempo atrás, pues el hombre ha ido aprendiendo de Dios. Por eso es la razón de la teología. Por eso es que cuando el cristiano, cuando habla de Dios, habla de teología. Y por eso es que es necesario tener una buena teología que sea bíblica, que se sostenga. Hay gente que dice, no, ¿y para qué doctrina? Amados, sin la doctrina no sabemos nada de Dios. Y por eso es que cuando hay predicadores que acusan la doctrina y las personas que aman la doctrina los acusan de legalista, lo que están haciendo ellos es quitando todos los marcos de referencia para poder decir y predicar todo lo que a ellos les da la gana. Y cuando alguien no está de acuerdo a lo que ellos dicen porque no es conforme a la Biblia, dice, no, este es legalista, este es religioso. Ese está atado a las doctrinas. Estamos atados a las doctrinas. Por eso es que, amados, esto es teología. Aprender de Dios, ¿verdad? Es la ciencia que nos enseña de Dios. Eso es, ¿verdad? Entonces dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Oiga esto, ahora conozco en parte, por eso estamos aprendiendo. Pero entonces conoceré, y esto se lo voy a poner en su pantalla para que lo pueda ver usted. Ahora conozco en parte, la segunda parte del versículo, pero ahora entonces conoceré como fui conocido. En otras palabras, allí entonces yo voy a saber a ciencia cierta lo que Dios opinaba de mí. Ahí nos vamos a dar cuenta. Ahí vamos a saber porque vamos a tener el conocimiento de Dios real. No puedo decir completo porque Dios es infinito y nosotros no vamos a ser seres infinitos, sino que vamos a ser seres especiales, pero eternos, por supuesto, pero no infinitos como Dios. Pero vamos a poder comprender la mente de Dios. Y por último dice el versículo 13, porque ahora nosotros tenemos nuestra propia opinión de nosotros mismos y de nuestra vida espiritual, pero ahí dice, ahí voy a conocer, cuando ya seamos perfectos, cuando nuestra mente ya conozca de Dios por completo, 100%, entonces yo voy a entender no solo su palabra, no solo sus pensamientos, sino que voy a entender cómo Él me veía a mí. Y por eso es que no nos creamos mucho. Por eso es que la Biblia dice que cada uno debe tener, que no debemos de tener más alto concepto de nosotros mismos que los que del que debemos de tener, sino que debemos de pensar nosotros con cordura, de acuerdo a la medida de fe. Eso es otro tema, pero tenemos que ser humildes, amados, porque un día vamos a ver a Dios. Un día vamos a ver a Dios. Y entonces termina el capítulo 13. Espero que hayamos aprendido un poquito más todos juntos. Y dice el versículo 13, oiga esto. Y ahora permanecen tres virtudes, las tres virtudes principales. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mire, amados, nosotros tenemos fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, nos proyectamos hacia el futuro. Creemos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces,
al tener ese conocimiento de la palabra de Dios, nosotros podemos esperar. De ahí viene la palabra esperanza. Entonces, que creemos y estamos convencidos que Dios va a cumplir sus promesas. Entonces ahorita tenemos fe, y como tenemos fe, tenemos esperanza. Si no tuviéramos fe, no podemos tener esperanza en cuanto a Dios mismo. El hombre aquí tiene esperanzas y pone su fe en una y mil cosas, ¿verdad? Pero nosotros ponemos nuestra fe en Dios, creemos en Dios. Nuestra fe está puesta, es como el ancla que nos lleva, dice Hebreos, hacia lo profundo del lugar santo, a la presencia de Dios. Entonces, en la fe. Y entonces en esa fe nosotros tenemos esperanza. Pero la tercera virtud, el amor. Ya no voy a necesitar fe. El apóstol Pablo dice que para lo que usted tiene adelante, ¿para qué necesita fe? Por ejemplo, yo dijera, yo tengo fe de tener una taza, yo tengo la taza. Yo tengo fe de tener carro, yo tengo el carro. Entonces eso ya no necesita fe porque ya es una realidad. En ese momento, todos mis deseos van a estar cumplidos. Todas las promesas de Dios, mejor dicho, todas las promesas de Dios van a cumplirse. Y entonces no voy a necesitar fe, no voy a necesitar esperanza. Sin embargo, la tercera virtud, que está dentro de la naturaleza de Dios. La Biblia, ya vimos nosotros en la Biblia que Dios es amor. Y por eso, amados hermanos, en el cielo no vamos a necesitar fe, no vamos a necesitar esperanza. Pero el amor va a estar presente, porque el amor viene de Dios y Dios va a estar ahí. Y nos vamos a amar, no importa cómo seamos, nos vamos a amar. Y vamos a amar a Dios y vamos a vivir ese amor, un amor perfecto por la eternidad. Entonces por eso es que dice Pablo, y lo pongo por última vez en su pantalla, en este estudio, dice, y ahora permanecen la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amados, mire, ¿por qué algunas doctrinas son bien difíciles? Porque no las demostramos como debería de ser. O sea, las doctrinas no solo se enseñan, se viven. Pero la doctrina principal de la iglesia, la doctrina que debe llevar debe unirse y debe contener todas las demás doctrinas, es el amor. Si nosotros no tenemos amor, dice Pablo, nada somos. Y podemos aprender todos los conocimientos, podemos saber toda la Biblia, pero si yo no tengo amor, de nada me vale. Personas que conocen mucha Biblia, pero que tienen sus hijos abandonados, su esposa abandonada, y uno dice, ¿cómo es que se meten estos líos a andar que tiene a su novia por ahí, tiene esto, tiene lo otro? Y la palabra de Dios, pues, yo ya la conozco. No, es que no es conocerla solamente, es vivirla. Y entonces, amados hermanos, pero cuando estemos en el cielo, amados, cuando estemos en el cielo, el amor abundará en todos lados. Por eso es que de las tres virtudes principales, fe, esperanza y amor, la mayor de ellas, de estas virtudes, es el amor. Bien, mis queridos hermanos, ahí estamos. Esto ha sido el capítulo 13 de la carta de Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Precioso capítulo del amor. Espero haberle ayudado, amados. Espero haberlo guiado, o por lo menos despertar el apetito por saber de la palabra de Dios. Y por último, les recuerdo, por favor, llene su amor a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos en Cristo, a su familia. Llene su amor del amor de Dios. Porque así su amor será para siempre. Y usted va a tratar a las personas mucho mejor. Y las personas se van a sentir amadas y es una relación que va a perdurar. Y usted va a poder esperar, va a poder estar dispuesto inclusive a enfrentar dificultades porque usted tomó la decisión de amar en el amor de Dios que será para siempre. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con su servidor. Le invitamos a que pueda compartir esto con sus amigos y con otras personas para que la bendición de Dios, la palabra de Dios, pues nos llene y nos permita vivir
para Dios cada vez más. Mi amigo, si usted está con nosotros y todavía no ha conocido al Señor Jesucristo, yo quiero invitarle que usted pueda entregarle su corazón a Él. Dios es fiel, amados hermanos. Dios transforma nuestro corazón, nos hace nacer de nuevo. Pero para eso, usted tiene que entregarle su corazón. Voy a orar y voy a pedirle al Señor que derrame de su gracia en su vida. En esta noche puede ser su noche. Oh, buen Dios y Padre nuestro, que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo llene la vida de mis hermanos y les permita conocerte a ti como el verdadero Rey, verdadero Redentor, como nuestro Señor, como alguien que nos ama por la eternidad y que nos quiere que seamos parte de Él toda la vida. Permite, Señor, que las personas que escucharon esto puedan entregarte hoy su corazón. Gracias, Padre. Repite esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Bien, amados hermanos, esperamos el próximo miércoles. Estuvimos un poquito más extenso el estudio, pero espero haberles ayudado, haberles servido. Estuvo con ustedes el pastor Mario Abelardo Chávez y espero en el Señor que nos sigamos viendo en próximas ocasiones. Que el Señor les bendiga a todos.